por concedernos este día. Te damos gracias porque podemos dedicar este tiempo para aprender algo de tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento para aprender y la gracia para aplicar. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, niños, hemos terminado entonces en nuestros devocionales el capítulo 16 de Génesis. Vamos a entrar al capítulo 17. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias allí, Génesis 17. Y nuestra lectura va a ser del verso 1 hasta el 8. Bueno, dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Este es nuestro pasaje, niños, y como ustedes acaban de verlo en la lectura, vamos a volver a tratar el tema del pacto. Entonces, ¿cómo se llama nuestro devocional hoy? Se llama así: los términos del pacto con Abraham. Los términos del pacto con Abraham. Y puntualmente vamos a ver hoy, o en primer lugar, las promesas de Dios. Como un subtítulo, las promesas de Dios. Los términos del pacto con Abraham, y entonces en primer lugar, las promesas de Dios. Ahora bien, ya hemos hablado varias veces de el pacto de Dios con Abraham. Se ha mencionado en el capítulo 12, 13, 15 y ahora otra vez en el 17. Pero debemos entender que no es una mera repetición. No, en cada pasaje, aunque vuelve y se habla del pacto, vuelve y se habla, no es una mera repetición realmente, sino que en cada pasaje se agrega algo más del pacto. Entonces, en los diferentes pasajes podemos ver las promesas de Dios, las exigencias de Dios, la forma como el Señor le prometió las cosas a Abraham, como aquella vez que Dios pasó en medio de los animales muertos como una llama de fuego. Así que vemos elementos diferentes en cada pasaje. El pasaje que tenemos ahora, en todo este capítulo 17, es lo que podríamos decir es el documento del pacto.
Por eso estamos diciendo que aquí encontramos los términos de este pacto. Ahora bien, tenemos esos términos que Dios estableció con Abraham. Y entonces puntualmente hoy vamos a ver los que tienen que ver con las promesas de Dios. ¿Qué es lo que le promete Dios a Abraham en este pasaje? En el contexto, vemos el tiempo en el que pasó. En el verso 1, dice, era Abraham de edad de 99 años. 99 años, niños, ya casi un siglo tenía Abraham cuando ocurrió esto. Ahora, miren el último verso del capítulo anterior. El verso 16 nos termina diciendo la edad también de Abraham. Allá en el verso 16 dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86, y ahora el capítulo 17 empieza diciendo que tiene 99. Esto significa que han pasado 13 años desde el último verso hasta el primer verso del capítulo 17. 13 años han pasado desde el nacimiento de Ismael, o podemos decirlo así, en este momento Ismael ya tiene 13 años, ya está grandecito. Vemos también entonces que en esa fecha, en el año 99 de Abraham, Dios se le apareció. ¿Sí? Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Miren ese privilegio tan grande, niños, que el Señor se le aparezca a un hombre. Este privilegio tan grande que experimentó este hombre. El Señor se le apareció varias veces y le habló varias veces. Y bueno, ahí entonces viene la primera promesa. La primera promesa, los términos del pacto. En primer lugar, lo que Dios le promete a Abraham son muchos descendientes, porque dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y en el 4 vuelve y dice, y serás padre de muchedumbre de gentes. Así que el Señor aquí dice que a eso es que Él se compromete. Se compromete a darle a Abraham una descendencia enorme. Y le aclara muchas cosas. Por ejemplo, en el verso 6 dice, te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Así que note cómo el Señor le explica, le aclara, para que Abraham entienda muy bien qué es lo que el Señor le está prometiendo. Ahora, Dios se compromete a darle mucha gente en primer lugar. Eso es el primer término del pacto. En segundo lugar, le promete tierra, la tierra. Verso 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así que el Señor se compromete en darle en posesión la tierra donde en este momento está viviendo Abraham. Abraham está viviendo ahí, pero noten que él está viviendo como extranjero. Está viviendo ahí, pero no está viviendo como si esa tierra fuera suya. Unos capítulos antes de la guerra con los reyes que vinieron, se nos dijo que él vivía en el encinar de Manré. Así que estaba viviendo en un lugar de otra persona, aunque estaba viviendo ahí en Canaán. Así que el Señor le dice, bueno, esta tierra donde usted está viviendo ahora va a ser suya. Yo se la voy a dar por heredad y a sus descendientes.
Ahora, la tercera bendición y la más grande, la más importante aquí, es que Dios iba a ser Dios de ellos. Esto es bien importante. Lo vemos al final del verso 7 y en el verso 8 vuelve y lo repite. Y cuando el Señor nos repite algo es porque le está poniendo mucha importancia a eso. En el verso 7 dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y luego en el verso 8, al final dice, y seré el Dios de ellos. Ahora, esto es maravilloso porque que el Señor sea Dios de ellos tiene significados maravillosos, significa tener su bendición, su cuidado, su amor. Claro, se le da el privilegio a ellos de adorarlo, obedecerlo, respetarlo, tener su palabra. Bueno, es una bendición enorme lo que el Señor le está ofreciendo aquí a Abraham. Así que a esto fue que el Señor se comprometió. Dios se comprometió a darle descendencia y mucha descendencia. Se comprometió a darle tierra y se comprometió a ser el Dios de ellos, a bendecirlos de esta manera. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro Señor Jesús? La pregunta que siempre debemos hacernos. Bueno, lo hemos dicho con otras palabras y quiero resaltar algo clave aquí. Niños, la relación de todas las personas con Dios siempre es a través de pactos. La manera como uno se relaciona con Dios es a través de los pactos que Dios estableció. Debemos entender muy bien eso. Esto significa, por ejemplo, que cada uno de nosotros estamos relacionándonos con Dios bajo algún pacto. Cada uno de nosotros está bajo algún pacto, porque Dios estableció varios. Entonces, la pregunta que debemos hacernos ahí es, ¿en cuál pacto estoy? Porque todas las personas se relacionan con Dios a través de pactos. Entonces, una persona, por ejemplo, no creyente, una persona que no ha puesto su fe en el Señor Jesús, está bajo el pacto de obras, así se llama. Y eso nos muestra entonces que son personas que no son salvos porque nadie cumple el pacto de obras. Una persona no creyente es una persona condenada porque no cumple el pacto de obras. Ahora bien, aquí en Abraham se empieza a revelar mucho de la obra del Señor Jesús. Cuando Dios le promete hijos a Abraham, estaba pensando, entre otras cosas, en el nacimiento de Jesús, para que a través de él muchos sean salvos por el nuevo pacto. Imagínense, estamos hablando de diferentes pactos. Esto es, que debemos creer en él, en Jesús, para ser perdonados y salvados. Gracias al Señor que hizo este pacto con Abraham, gracias, gracias a que el Señor hizo este pacto con Abraham, Cristo vino a salvar pecadores. Cuando Dios le estaba prometiendo a Abraham una simiente y tener muchos descendientes, Dios estaba pensando que uno de esos descendientes iba a ser Jesucristo. Y por lo tanto, cuando Jesucristo viniera, traería salvación a los pecadores. Así que es un tema importante, miren niños, que tiene que ver con el Señor. Ahora bien, ¿qué aprendemos hoy entonces
de este relato? Bueno, tres cosas muy importantes. Aprendemos en primer lugar que Dios estaba preparando el camino para que viniera Jesús a salvar pecadores. Por eso este pacto es tan importante. Les repito, Dios estaba preparando el camino para traer a Jesús y que viniera a salvar pecadores. Aprendemos también, nos muestra que Jesús es un descendiente de Abraham y no cualquier descendiente, el más importante. Jesús es el descendiente más importante de Abraham. Sobre él recaían estas promesas maravillosas que el Señor estaba haciendo aquí. Y aprendemos también en este devocional que Dios se relaciona con la gente a través de pactos. Entonces, niños, cada uno de ustedes debe cerciorarse en qué pacto están y entender que solamente si ustedes ponen su fe en el Señor Jesucristo, estarán en un pacto para salvación. Es decir, ustedes necesitan estar bajo ese pacto que les traiga vida, que les traiga salvación. Y la manera de ingresar en ese pacto es creyendo en el Señor Jesucristo. Así que deben, niños, poner esto en su corazón, pensar esto seriamente. Si ustedes no creen en Cristo, entonces están en un pacto que no les va a dar salvación. El único camino es creer en Cristo para ser salvos. Esta es entonces la enseñanza en este día. Oremos que el Señor nos bendiga y que estas palabras hagan un efecto positivo en nuestros corazones. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este devocional, por este tiempo en el que nos sigues mostrando cómo tú te relacionas con las personas a través de pactos. Gracias, Señor, porque en este pacto que hiciste con Abraham, aseguraste ahí la venida del Señor Jesús para traer salvación. Rogamos, Padre, que los niños, que los hermanos, que las personas que estamos aquí escuchando esto tengamos conciencia de la importancia de estos pactos, que los incrédulos entre nosotros vengan a tu Hijo en fe y arrepentimiento y puedan gozar de esta bendición tan grande, Señor, de estar bajo un pacto salvífico. Señor, danos la gracia de entender esto y de esforzarnos entonces en esto también. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños, entonces la tarea para hoy tenemos mm, dos preguntas. Voy a hacerles. Voy a ponerlas ahí en el chat y ya se las dicto. La primera pregunta, ¿cuántos años pasaron desde el nacimiento de Ismael? Sencilla esa, si pusieron atención. ¿Cuántos años pasaron desde el nacimiento de Ismael? Y la segunda, ¿cuáles son los términos del pacto a los que Dios se comprometió? ¿Cuáles son los términos del pacto a lo que Dios se comprometió? Y ahí les aclaro, son tres cosas. Bueno, niños,
Entonces, espero las respuestas ahora. Que el Señor los bendiga grandemente, compartan esto con sus padres y bueno, que el Señor los bendiga grandemente. Chao a todos. Chao, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Chao, pastor. Chao, pastor. Chao, pastor.